40 mililitros por minuto, y G3B, moderada a grave, disminuido de 30 a 44 mililitros por minuto, ¿ya? En el estadio G4 ya hay una disminución pues grave prácticamente, ya está a un paso de llegar al estadio terminal, que es donde ya requeriría diálisis, ¿sí? Con respecto a la albuminuria, tenemos 3 categorías o 3 clasificaciones, que es A1, A2 y A3. Y esto depende según el nivel de albuminuria. A1 es menos de 30 miligramos, en A2 es de 30 a 300 miligramos y en A3 es más de 300 miligramos, ¿no? Y definitivamente, si ustedes se dan cuenta que la sola aparición de la albuminuria, aunque haya función renal normal o ligeramente disminuida, ya es prácticamente un riesgo moderado, ¿no? Que tenemos que nosotros tener en cuenta. ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico, bueno, definitivamente hablar de función renal, pues, o de la afectación renal, es hablar de una afectación también sistémica. ¿Por qué? Porque los riñones tienen, pues, funciones múltiples que pueden afectar a otros sistemas. Por ejemplo, si hablamos del sistema nervioso, si los riñones ya no están funcionando adecuadamente y está generándose que incremente la urea sérica, definitivamente, si es que eso no se controla, va a haber una encefalopatía urémica. Puede haber también una polineuropatía periférica o una neuropatía autónoma, ¿ya? Entonces, definitivamente, esa toxicidad por la uremia va a afectar a nivel neurológico. También a nivel hematológico hay una presencia de una anemia, y es una anemia normocítica normocrómica. Hay también disfunción plaquetaria, hay equimosis, hemorragias, sangrados prolongados, y es que no solamente, ¿no?, por la enfermedad renal crónica que puede conllevar a ello, también las terapias de sustitución renal, especialmente la hemodiálisis, donde nosotros utilizamos heparina, podemos llevar a esta disfunción plaquetaria, ¿no? Hay déficit inmune también. Si nosotros estábamos hablando de que hay un estado de inflamación crónica, ¿no?, nosotros estamos agotando, ¿no?, y llevándonos hacia la parte proinflamatoria. Cuando hablamos de defensa inmunológica, hay un déficit importante, no hay una respuesta adecuada, ¿no?, ni para las infecciones, ya sean bacterianas, ya sean virales. Definitivamente la respuesta no es la adecuada, ¿no? Por eso estos pacientes requieren que se les vacune, ¿no? E incluso en algunos casos la vacunación tiene esquema muy diferente a la población general. El sistema cardiovascular, pues hipertensión, ¿no? Hay insuficiencia cardíaca congestiva, hay angina de pecho, pueden presentarse arritmias, ojo, pueden haber pericarditis, claudicación intermitente, accidentes cerebrovasculares y también los edemas. A nivel digestivo, mientras más incrementa la urea, puede haber hiporexia y incluso llegar a anorexia, puede haber náuseas, vómitos, ¿no? El paciente a veces se refiere que siente asco a la comida. Pueden haber hemorragias digestivas por el hecho de afectación a nivel de la urea o la uremia, a nivel de el tiempo de vida media de los glóbulos rojos también. Puede haber diverticulitis. A nivel locomotor puede haber prurito, dolores óseos, trastorno de crecimiento, debilidad muscular, y a nivel endocrino, pues dislipidemias, hiperglicemias, hiperinsulinemias, alteraciones función sexual y reproductiva, puede haber ginecomastia, aumento de la prolactina y resistencia periférica a la insulina, ¿no? Antes esto de la ginecomastia era mucho más notorio, ¿no?, incluso como efecto secundario de algunos medicamentos que se utilizaban. Trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica. ¿Cómo podemos, pues, identificar, ¿no?, un paciente con enfermedad renal crónica o en riesgo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, hacemos la estimación del filtrado glomerular, la tasa albúmina creatinina, ¿no? Y bueno, pues si tenemos a la mano, sospechamos de alguna otra patología, algunos otros marcadores de daño renal. Tenemos un filtrado glomerular menor de 60, ¿ya? Y una tasa albúmina creatinina mayor de 30, ¿no? Entonces,
Podemos utilizar algún otro marcador que pueda estar positivo y tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, ¿tenemos ya una enfermedad renal crónica o tenemos una enfermedad renal aguda? Eso lo vamos a tener que determinar, pues, no solamente por el filtrado glomerular. Ahorita tenemos que buscar otras causas. Por ejemplo, tenemos un filtrado glomerular menor de 60, una tasa albúmina creatinina mayor de 30, después de 3 meses, ¿sí? O por alguna otra evidencia temprana de cronicidad y medimos ahí la tasa por creatinina cistatina y bueno, pues de, de no ser factible, ¿no? Podemos tener en cuenta también otras causas, medir riesgo de progresión y tratar de iniciarle lo más pronto posible un tratamiento nefroprotector para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí que pues definitivamente no hay criterios para una enfermedad renal crónica, entonces definitivamente ya no hay nada más que hacer que solamente pues seguimiento, ¿no? Ahora, si tenemos también una enfermedad renal crónica, o mejor dicho, tenemos criterios para enfermedad renal crónica, ¿no? Pero no hay otro marcador adicional que no sea el filtrado glomerular mm, menor o igual a 60, ¿no? O tenemos una tasa albúmina creatinina que no llega a los niveles de 30, ¿no? Y no hay ningún otro marcador, entonces no podemos determinar que sea pues una enfermedad renal crónica y lo que tenemos que hacer es siempre individualizar cada paciente, ¿no? Tal vez está cursando con alguna glomerulopatía y tenemos que, no sé, plantear tal vez una biopsia o algo más adicional para poder determinar cuál es la causa de esta alteración que está presentando el paciente. El diagnóstico, una historia clínica completa, un filtrado glomerular, un uroanálisis, una imagen renal, que puede ser por ecografía renal, o salvo que estén pensando en, no sé, una urolitiasis, pueden pedir también una urotomografía sin contraste o con contraste, va a depender pues de lo que ustedes estén sospechando. Y bueno, pues si no encuentran nada aparentemente de todo lo que hemos visto, definitivamente tiene que ir a biopsia, ¿ya? Tenemos que determinar también la cronicidad. Es de gran importancia para establecer el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar paraclínicos antiguos. En caso de no tener paraclínicos, pues vamos a tener que considerar la primera creatinina que tenemos en hospitalización, riñones pequeños, ojo con las nefropatías de riñón grande, como puede ser la nefropatía diabética. Acuérdense que ellos primero como tienen un estado de hiperfiltración inicial, cuando comienza a reducir, puede que ustedes lo detecten al paciente con una afectación a nivel de función renal y también de albuminuria, pero que tenga los riñones grandes o de tamaño normal, complicaciones como anemia o alteraciones óseas. Y bueno, pues la imagen diagnóstica podemos utilizar ecografía, tomografía, resonancia, Doppler, arteriografía, ¿no? De primera línea, siempre la ecografía. Nos va a determinar masas, dilatación pilocalicial, o sea, si es que hay obstrucción, hallazgos sugestivos de nefropatía crónica, adelgazamiento cortical y disminución del tamaño renal. Y bueno, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿no? Vamos a poder seleccionar qué tipo de imagenología nos va a ayudar más para lo que nosotros necesitemos pues estudiar, ¿no? Definitivamente el ultrasonido, ¿no? También puede utilizarse la tomografía, ¿no? O los estudios basados en medicina nuclear o las urografías también intravenosas, ¿no? ¿Para qué? Vamos a evaluar ahí estructura renal, ¿sí? Vamos a poder ver enfermedades quísticas o de reflujo, en otras palabras, ver si hay eh, los reflujos a nivel ureteral, ¿no? O vesicureteral, que nos van a orientar tal vez por ahí que sea una de las causas de la enfermedad renal crónica. La biopsia renal, de preferencia, que sea percutánea guiada por ecografía, ¿no? Antes se hacían las ecografías
así al ojímetro, como se dice, ¿no? Que por referencias anatómicas calculaban la ubicación del riñón y por tanto se hacía de esa manera, ¿no? Bueno, podía salir bien, dicen que les iba muy bien, pero yo creo que ahora que tenemos pues armas como puede ser la ecografía, pues me parece que sería mucho mejor, mucho más seguro también para el paciente someterse a uno de estos procedimientos, ¿no? Los exámenes, por ejemplo, de laboratorios serológicos, urinarios, también son bastante útiles, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos de el AGA y electrolitos, también el sospecha de alguna glomerulopatía primaria o secundaria, solicitar el antiplados R, los ANCA, los antimembrana basal glomerular, ¿no? O también pedir, por ejemplo, un proteinograma electroforético, ¿sí? También pedir un sedimento urinario nunca está de más, un uroanálisis nunca está de más, ¿cierto? Y también, pues, si estamos sospechando de un estudio genético, tenemos varios pacientes jovencitos y jovencitas que la verdad no tenemos una causa afiliada, ¿no? Y por A o B siempre presentan de vez en cuando alguna alteración bastante importante, ¿no? Descompensaciones, me refiero a nivel respiratorio, a nivel de otros órganos, y la verdad es que todos los exámenes anteriores han salido normales. No estaría de más plantear tal vez un estudio genético en estos pacientitos, ¿no? Que han debutado muy jovencitos. Factores potencialmente reversibles capaces de empeorar el grado de la lesión renal, ¿no? La depresión de volumen, por ejemplo, ¿no? Las deshidrataciones, que puede ser por el uso excesivo de diuréticos, por las pérdidas digestivas, por ¿no? Em, deshidratación en pacientes añosos, la obstrucción, por ejemplo, realizar siempre tacto rectal, ecografía, eventualmente también posiblemente pensar si es que tenemos la sospecha de que es un globo vesical, sonda vesical, o también la nefrostomía, ¿no? Que nos ayuda para prevenir que el paciente llegue a diálisis. Trastornos metabólicos, los más frecuentes, la hiponatremia, la hipercalemia, la acidosis y la hipercalcemia. Infecciones, ¿no? Que pueden ser facilitadas por el uso de catéteres o sondas, agentes diagnósticos nefrotóxicos como son los contrastes yodados, el gadolinio, los preparados intestinales para las colonoscopías y fármacos que deben evitarse y ajustar dosis, ya saben, medicamentos como los AINES, los aminoglucósidos, ¿no? Que la gran mayoría de medicamentos tienen que ajustar su dosis, ¿no? Son pocos los medicamentos que no requieren ajuste de dosis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en un inicio? Tenemos la estimación del filtrado glomerular, ¿no? Y bueno, pues vamos a evidenciar cuál de ellos puede ser mejor, si vamos a usar la estimación con creatinina o tal vez la medición con cistatina C, ¿no? ¿Y eso de qué va a depender? Si nosotros tenemos la sospecha de que tal vez pueda haber algún error cuando nosotros hagamos la estimación, entonces si nosotros estamos pensando en eso, entonces pues hacemos primero que la medición por creatinina, ¿no? Y vemos si es que llega o no a haber alguna clasificación con ello para hablar de enfermedad renal crónica. Si no es así, podemos utilizar también la cistatina C si es que tenemos, ¿no? A la mano cómo poder utilizarlo. Y bueno, vamos a considerar aquí que puede haber algún error con lo que es la estimación creatinina-cistatina y bueno, tal vez necesitemos, ¿no? Mayores evaluaciones. Si no las necesitamos, utilizamos nada más cistatina C con creatinina y no hay problema. Si no, vamos a hacer la medición de la filtración glomerular con qué? Con lo que ya mencionamos, ¿no? La medicina nuclear. Definitivamente, si no vamos a tener una adecuada estimación, no estaría de más, ¿no? Y la verdad es que más que todo, donde nosotros tenemos siempre ese talón de Aquiles, principalmente en los niños, ¿no? Entonces, hay maneras de estimar su filtrado glomerular, existen también fórmulas, pero
En este caso, estos pacientitos, ¿no? Si nosotros hacemos, por ejemplo, esta evaluación, definitivamente hay posibilidades de riesgo o de error. Entonces, ante ello, no está de más y lo indicado es hacer la medición por medicina nuclear. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta, no? Nosotros hacemos la filtración o la estimación de la filtración glomerular, ¿no? Basados también en lo que es el riesgo de la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué criterios vamos a nosotros a tener que considerar? Nosotros, aquí, por ejemplo, en esta línea, lo que nosotros tenemos es las estimaciones del filtrado glomerular hasta llegar a falla renal, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un filtrado glomerular que va de 60 a 30, nosotros aquí ya tenemos que tener en cuenta que este paciente, como está en una enfermedad renal crónica, ya prácticamente tiene alto riesgo de progresar a enfermedad renal crónica más avanzada e incluso enfermedad renal crónica terminal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Nosotros no debemos esperar que esto progrese, porque aparentemente esto podría progresar de más o menos de un 3 al 5% en 5 años. Entonces, nosotros no queremos tener a nuestro paciente en este grupo y lo que tenemos que darles es nefroprotección. Hay diferentes maneras de nefroprotección. Tenemos los ISGLT2, tenemos los ARN, tenemos IECAS, tenemos ARADOS, tenemos mucho arsenal que podemos utilizar en estos pacientes. Y acuérdense que como tienen filtrado glomerular mayor de 30, no hay contraindicación por ninguno de los medicamentos que hemos mencionado. Sin embargo, conforme va reduciéndose el filtrado glomerular, también el riesgo, ¿no? O el tiempo de riesgo para llegar a un estadio terminal incrementa, ¿no? Se hace en menor tiempo, en 2 años más o menos. Entonces, tenemos aquí que ya ser mucho más meticulosos, ¿no? Y si no ha sido referido este paciente al área de nefrología, tiene que ir cuanto antes, ¿no? Porque ya cuando ya estamos en un estadio mucho más avanzado, con un filtrado glomerular menor de 20, prácticamente mucho que nosotros podamos hacer no hay. Este paciente lo más seguro es que va a progresar. No importa el tiempo, ¿no? Va a depender mucho del tipo de paciente que tengamos, de la patología que presenta también el paciente. Entonces, aquí lo que nos queda principalmente ya es irlo preparando para terapia de sustitución renal e incluso para trasplante. ¿Qué manifestaciones? Bueno, ya las mencionamos: hipertensión, anemia, dislipidemia, enfermedad mineralosa, hipercalemia, acidosis, alteración en la fertilidad y embarazo, y esto puede conllevar pues también progresión de la enfermedad renal crónica, por lo tanto mayor morbilidad y mayor mortalidad. El tratamiento. El tratamiento va a depender mucho de la etiología. Hay causas que son reversibles, ¿sí? Hay ajuste de medicamentos que tenemos que utilizar. Si el filtrado glomerular está disminuido, hemos visto que hay medicamentos que se tienen que ajustar según el filtrado glomerular. Prevención de la progresión, manejo de complicaciones, inicio de la terapia de reemplazo renal. También tiene que haber una valoración temprana por nefrología. Mientras más tempranamente manden a su paciente a nefrología, muchísimo mejor, ¿ya? Causas reversibles suelen ser las etiologías de falla aguda, sobrecrónica, la hipoperfusión renal, los medicamentos nefrotóxicos o la obstrucción del tracto urinario. Prevención de la progresión, manejo de la presión arterial, manejo de la proteinuria, del riesgo cardiovascular, las comorbilidades y evitar siempre los nefrotóxicos, ¿no? Entonces, para regular la enfermedad renal crónica, los riesgos que nosotros tenemos a la mano, lo primero, estilo de vida, ¿sí? Una dieta saludable, actividad física, dejar el tabaco, ¿no? Y también, pues, tiene que bajar de peso. Las primeras líneas de los medicamentos que tenemos, ISGLT2, tenemos también los inhibidores del RAS. Y bueno, también te va a depender mucho, ¿no? Del riesgo cardiovascular de cada paciente, pero podemos utilizar también estatinas. Y bueno, con ello lo que buscamos es, uno, reducir el riesgo cardiovascular, controlar, en el caso de los pacientes diabéticos, por ejemplo, las hiperglicemias, en los pacientes hipertensos, las presiones elevadas, ¿no? Y pues reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y también reducir el riesgo cardiovascular en estos pacientes.
La sobrecarga hídrica también hay que manejarla. Si el paciente ya está reduciendo su volumen urinario y por tanto está viendo sobrecarga, tenemos que manejar esto con diuréticos, ¿no? A sobreactivación también del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, pues un adecuado control de la presión arterial es bastante importante, ¿sí? En casos de hipertensión con proteinuria positiva, reducir la presión intraglomerular y ECAS BORA-2 son de primera línea. También hay que añadir diuréticos si es que hay edemas. Con respecto a la presión no proteinúrica, nosotros tenemos que no hay evidencia de superioridad con el uso de los RAS, ¿no? Y también YECA-BORA-2, diuréticos y también los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. El manejo antiproteinúrico se realiza con YECAS BORA-2, indicado en pacientes hipertensos, todo paciente diabético con estadio A2 o también todo paciente con estadio A3, ¿sí? La dieta, sí hay que tener bastante cuidado con lo que es la proteína, ¿sí? En los pacientes que tienen filtrado glomerular más de 60, no hay tanto lío, ¿sí? Puede ser normal, más de 1 gramo por kilo por día, y menos de 60 sí hay que tener cuidado. No tenemos que sobrepasar 0.8 gramos por kilo por día. La dislipidemia y hipertrigliceridemia es lo primero que suele ocurrir y lo más común en encontrar. Se suele manejar con dieta, mayor riesgo de uso de fibratos, solo se indican con filtrado glomerular mayor de 60, ¿sí? Pese al manejo no farmacológico. Ha habido un error con el número. Si tiene, dice, hipercolesterolemia, el manejo depende mucho de la prevención secundaria, ¿sí? Iniciar estatinas, prevención primaria, iniciar también con filtrado glomerular menor de 60 y riesgo cardiovascular aumentado. ¿Por qué los fibratos, no? Se indican con filtrados glomerulares más de 60 y cuando tienen menos de 60 hay que utilizarlo con bastante cuidado. No todos, ¿ah? No todos los fibratos. Hay fibratos que son seguros y la gran mayoría de fibratos no lo son tanto, ¿sí? Incluso se dice, ¿no? Que si hay un filtrado glomerular menor de 30, es preferible no utilizarlos, ¿no? Ninguno de ellos. Pero, sin embargo, no sé si algunos de ustedes habrá estado en la consulta de los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen hipertrigliceridemias bastante severas, o sea, no estamos hablando de valores, aquí el punto de corte es 2.1 más o menos, ¿no? Entonces, están con valores de 8, de 6, ¿no? Entonces, se utiliza, o podemos utilizar, no combinado con la atorvastatina o con las estatinas, pero sí lo podemos utilizar con cierto cuidado porque no se dializan estos medicamentos. Podríamos utilizar lo que tenemos más a la mano, gemfibrosilo, pero con mucho cuidado. Riesgo cardiovascular. Pues también tenemos que tener bastante cuidado con lo que es el sodio, el calcio, el fósforo, las calorías, la fibra y el potasio, principalmente, ¿no? Nos indica la CADIGO que se limita a partir de G3 a G4 el uso o las dietas que tengan potasio, ¿no? Riesgo cardiovascular, la aspirina según indicaciones y también preferencias, manejo de otras comorbilidades, pobre evidencia de manejos en diálisis, pero ante la falta de evidencia, el manejo de la prevención es muy similar, ¿no? Adecuado manejo de la presión arterial, glicemias en metas de hemoglobina glicosilada menor de 7, modificación del estilo de vida, valorar el inicio de estatinas, YECA y ARA2 si es que hay proteinuria o hipertensión, y el manejo con ISGLT2 a menos que el filtrado glomerular esté menos de 30, ¿no? Sin embargo, ahora estamos utilizando nosotros con filtrados glomerulares más de 20, ¿no? Más de 20, menos mal, y ahora hay algunos estudios que están hallando, ¿no? Evidencias de una mejor preservación de la función renal en pacientes en diálisis, ¿no? Habría que ver, pero esos son los resultados preliminares, ¿no? Evitar la nefrotoxicidad, siempre ajustar medicamentos al filtrado glomerular actual del paciente, no medicamentos homeopáticos, seguimiento estricto del filtrado glomerular y electrolitos si se usa nefrotóxico. Evitar nefropatía inducida por contraste, evitar
Los contrastes con gadolíneo, por ejemplo, en filtrados glomerulares menores de 30 por riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica, ¿no? Ahora, las preparaciones de gadolíneo resultan un poquito más seguras, ¿no? El tratamiento, bueno, lo primero son las medidas generales, ¿sí? Evitar los hábitos tóxicos, tabaco, drogas, exceso de alcohol, evitar también las dietas, ¿no? Sobrecargadas, que puedan generar también incremento de estas toxinas que puedan generar mayor daño, ¿no? Ejercicio está bastante indicado, acorde a su edad y condición física, dinámico, aeróbico, aumentar el tiempo más que el esfuerzo, ¿no? Y bueno, a nivel general de la dieta, control de peso, prevenir las deficiencias nutricionales y adecuar carbohidratos y lípidos. Hidratación, flujo urinario sugerido, ¿no? De 2,5 a 3,5 litros, siempre hay que individualizar, ¿no? ¿Eso qué significa? Que si nuestro paciente ya comienza a reducir la diuresis, también hay que reducir la hidratación o el consumo de agua. Manejo dietético específico, restricción proteica, sí, ya sabemos de 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día. Restricción salina de 3 a 5 gramos de sodio, ideal, ¿no? Difícil de alcanzar. Nosotros vamos de a poquitos, la verdad. Ajuste individual para carga ácida, para calcio, para fósforo, para potasio y para ácido úrico. Complicaciones, bueno, pues las complicaciones que vamos a comenzar a evidenciar, la anemia, la enfermedad mineral ósea, la acidosis metabólica, la uremia, la sobrecarga hídrica, la hipercalemia, la disfunción tiroidea. La anemia, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Conforme el riñón va reduciendo su función, va alterándose, va comenzando a disminuir también la síntesis de eritropoyetina. Entonces tenemos que poner eritropoyetina definitivamente, ¿no? Adicional. Y bueno, pues, ¿cuáles son las indicaciones? Se dice que una hemoglobina menos de 10 en altitudes sobre el nivel del mar, ¿no? Definitivamente, en nuestra altitud tendremos que considerar, pues, valores de hemoglobina un poquito mayores, ¿ya? Valoro también la ferropenia para ver si es que tenemos que dar, pues, suplementos de hierro, ¿no? También es importante valorar la saturación de transferrina y la ferritina, ¿no? Alteraciones fosfocálcicas, hiperfosfatemia o hipocalcemia, hiperparatiroidismo secundario, que puede conllevar osteodistrofia o evidencia de la alteración usualmente a partir de filtrado glomerular menor de 30. Déficit de vitamina D, disminución de la hidroxilación del primer carbono y calcificación extraesquelética, ¿no? Mantener fósforo en 2,4 a 4,1, la primera alteración que ocurre, y también tenemos que suplementar vitamina D conforme a las guías. Con respecto a la hiperfosfatemia, bueno, pues hay que valorar y hay que manejar de acuerdo a si existe o no una persistencia o elevación progresiva del fósforo, ¿no? Entonces se dice que en diálisis mayor de 5,5 y sin diálisis mayor de 4,5. Dieta con ingestas menores de 900, ¿no? Lo normal que nosotros les indicamos 800 miligramos al día, que antes en casos refractarios que no tengan calcio. Hiperparatiroidismo, bueno, se maneja si persiste pese a manejo de la hiperfosfatemia. Para su clasificación se utiliza pues el sistema TMB para ver recambio óseo, mineralización y volumen. La osteoitis fibrosa quística, aumento en recambio de óseo por la paratormona elevada, enfermedad del hueso adinámico, la osteomalacia y también la osteodistrofia urémica mixta. Acidosis metabólica, también hay que tomar en cuenta, ¿sí? Utilizamos nosotros, pues, el bicarbonato, ¿sí? Para poder mantener, pues, valores de bicarbonato. Claro, acá dice de 23 a 29 sobre el nivel del mar. En nuestra realidad, nosotros manejamos, pues, aproximadamente de 20, ¿no? ¿Por qué manejarla? Porque la acidosis, pues, incrementa la mortalidad y la progresión de la enfermedad renal crónica, genera mayores alteraciones óseas, hay agravamiento del hiperparatiroidismo, hay un catabolismo proteico también que conlleva una atrofia muscular.